Hola, hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Como ven, le añadí mi nombre al canal. Así que ahora lo estarán conociendo por Sistema de Sobres con Liz. Ahora bien, quiero decirles que hay un gran sector de los que consumen el contenido de este canal que aún no se han suscrito, y para mí es bien importante que te suscribas para que te salgan las notificaciones cada vez que comparta un nuevo video, y no necesariamente tienes que verlo al momento. Lo importante es que le des like a cada video, porque así pues YouTube recomienda este contenido y me ayudas a que el contenido llegue a más personas. Como vieron en el video, les traigo un DIY, hágalo usted mismo, se diría en español, y voy a mostrarles cómo hacer un organizador de dinero en madera para este método de ahorro, especialmente si como yo haces este tipo de contenido, y lo mejor es que el costo es de $2. Sí, como escuchó muy bien, $2 el costo. Comienzo mostrándoles los materiales que voy a estar utilizando, que son un lápiz, una regla, pega caliente que la tengo por aquí al ladito, un cúter, vamos a estar utilizando un cúter, y estos pedacitos de madera. También estos son los cuadraditos, estos son de nuestra tienda favorita, la de muchos, de Dollar Tree, y estaremos utilizando este estilo que es cuadradito, y vamos a utilizar este estilo que es el rectangular, y como ven traen 6 cada paquetito. Vamos a comenzar con este pedazo rectangular y vamos a hacer una marca cada 3 centímetros, que en total serán 5 marquitas que vamos a estar haciendo. Recuerden, cada 3 centímetros van a marcar. Marcamos aquí, aquí, así. Yo voy a hacer 3 marquitas para dejarme llevar al trazar la línea. Ahora pues vamos a trazar la línea hacia el lado. Lo más derechita que podamos hacerla. Si no, cualquier cosa pues lo borran y vuelven y lo marcan. Esto es más o menos para dejarnos llevar de guía. Ajá. Lo voy a poner aquí, que me queda un poquito más abajo. Ok, entonces sería así, quedaría, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. 5 líneas cada 3 centímetros. Entonces ahora vamos con la del cuadrito y vamos a utilizar 2. Acuérdense que vamos a estar utilizando 2. Y en esta vamos a marcar 1,5 pulgadas de distancia, y serían 2. 1,5 pulgadas. Sería aquí y aquí. Ya para adelantar, yo lo marqué, le hice ya las marquitas, como ven. Ahora vamos también a trazar la línea, y lo vamos a estar marcando por delante y por detrás. Volvemos y hacemos las líneas. Ve que ya yo las hice aquí para ahorrar tiempo en el video. Y vamos a hacer esto mismo en los dos, en 2 cuadritos de esto, de madera. Entonces lo que vamos a hacer es con el cúter, con mucho cuidado. Con mucho cuidado vamos a trazar por encima de la línea. Esto corta bien fácil. Yo le doy como 5 veces por cada lado.
No quiero cortar la base de la mesa. Ok. Y ahora por el otro lado también vamos a hacerlo. Como un total de 5 veces. Aquí al final yo lo estoy haciendo suave, porque no quiero. Yo sé que aquí me falta un poquito más. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a estar haciendo fuerza. Le hace falta. Porque corta rápido. Aquí. Tengo que hacerlo suave porque no quiero cortar la mesa. Ok. Miren, ¿ves? Que corta rapidito. Mira. Pues vamos a hacer lo mismo con las 2 tablitas. Y al final pues vamos a tener 6 de estos pedacitos. Una vez que tenemos los pedacitos cortados y la madera marcada, pues vamos a proceder a pegar los pedacitos. Esto pega muy bien con pega caliente. También si desea puede ponerle pega de madera y luego pega caliente. Y vamos a ponerlo en la línea que trazamos. Y aguantamos por unos segundos hasta que seque la pega. Así bien, que nos quede nivelada con la próxima. Ve que pega rapidito. Pegamos la próxima. Voy a pegar el resto y regreso con ustedes para que vean el producto final. Se me olvidó decirles que lo que necesitan son 3 cuadritos de madera, porque son 7 pedacitos los que hay que cortar. Como ven, son 7. Este es el último que voy a estar pegando. Que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, les dije que el total de madera de esto que íbamos a necesitar eran 2 y no son 3, porque son 7 pedacitos que necesitamos. Aquí está el producto final, lo pegué ahí rapidito. No me quedó súper derecho, pero es para que ustedes lo vean en el video. Ve que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 necesitarían. Y pégalo más bien con la pega caliente. Y les voy a mostrar cómo se vería con el dinero puesto. Como ven, este es el producto final. Lo que me gusta de él es que ocupa menos espacio. El otro que estaba utilizando pues era más grande. Así que de ahora en adelante estaré utilizando este en mis videos. Otra cosa que me gusta es que el costo es de $2 y es súper económico y accesible para todo el mundo. Y también quiero decirle que si llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, te doy las gracias y si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que seas parte de esta pequeña familia que va poco a poco creciendo. Así que los espero en el próximo video. Bye.